Boreal Televisión presenta. Bienvenidos al Café con Leche. Retornamos con ustedes ya con esta parte de cierre del bloque informativo en este viernes desde Boreal Televisión para toda la República Dominicana y el resto del mundo. Estaba escuchando, oye qué música, estaba escuchando esto. La voy a poner para el final. Yo no te pido un salto en el vacío. Solo te pido que salgas conmigo. Yo no te pido apuestas a las 3. Ajá, entretenido, Cabral. Yo no te pido que no sientas bien. Ya está bien, ya, un chin nada más, un avance. Bueno, Danilo hablaba de ayer, hoy, 25 de septiembre, hablar del golpe de Estado del gobierno del profesor Juan Bosch. Adelante, Cabral. Vamos a ver si hago un resumen. El golpe de Estado de Juan Bosch se debió primero al concepto de democracia muy avanzado que tenía el profesor Juan Bosch, fruto que había vivido fuera del país. Quizás no conocía muy a fondo las relaciones intrínsecas de la realidad social dominicana. Después se dio cuenta de todas esas cosas, inclusive escribió un libro como Composición Social Dominicana y otros. El otro elemento es que quiso hacer una política independiente de la férula de Estados Unidos, sobre todo en el caso de la empresa internacional que iba a construir la presa de Tavera, el consorcio inglés. Ahora se me olvida el nombre. Y lo otro, en el plano nacional, ese liberalismo de Juan Bosch tuvo dos frentes muy importantes en su contra. La oligarquía dominicana, que no estaba acostumbrado a gobierno democrático porque venía con esa experiencia del trujillismo y los privilegios que eso acusaba, y la Iglesia Católica, que también venía de la experiencia del anticomunismo de Trujillo, se constituyeron en los valladares que fueron minando al gobierno septembrino del profesor Juan Bosch, junto con las Fuerzas Armadas, que todavía tenían una mentalidad totalmente antidemocrática porque recién salían de la era de Trujillo, y todos esos elementos dio al traste con las avanzadas ideas del profesor Juan Bosch que se manifiestan en la Constitución que él proclamó. Pero el pueblo dominicano tampoco estaba consciente de esa realidad y trae como consecuencia que fuera perdiendo apoyo popular. Lamentablemente, tal vez el profesor Juan Bosch no se dio cuenta de que tenía un distanciamiento entre la realidad social dominicana que estaba presente y lo que él tenía como pensamiento político, que era muy avanzado para la época en que toma posesión y dura 7 meses. Un elemento más adyacente, y ya para concluir, si puedo hacer una sumatoria, es que el liberalismo dominicano en 11 gobiernos que ha tenido en todas las historias nuestras, todos han sido efímeros relativamente. Es decir, no han podido consolidar las ideas democráticas, los principios fundamentales en que debe regirse el Estado y la separación de poderes. Sí, pero todos estoy diciendo, han sido efímeros. Aquí ha habido una
tendencia a esa transitoriedad en el poder, distinto a que después del 65, aún pasando por los 12 años de Joaquín Balaguer, comenzó otro espíritu democrático de mayor tolerancia que Juan Bosch no pudo vivirlo en el momento en que asciende al poder y dura 7 meses. Pero la Cabral, realidad era distinta. Yo pienso, Cabral, y escúcheme que lo interrumpa, que el golpe de Estado de Bosch no se puede ver solo en el entorno nacional. Ese golpe de Estado también es producto de lo que fue la Guerra Fría. O sea, ¿qué se veía a América Latina? Se veía a América Latina como el patio trasero de Estados Unidos. Y en ese juego de geopolítica, de la Guerra Fría, del triunfo de la Revolución Cubana en 1959, el interés de los Estados Unidos de que no se produjera otra Cuba, el endigamiento de que las ideas de Bosch eran comunistas, que fue uno de los principales elementos que se esgrimieron. Todo eso es producto, o sea, hay un entorno internacional que hay que evaluar para comprender también el golpe de Estado contra el gobierno del profesor Juan Bosch. Mira, Atahualpa, yo quiero explicar de manera breve para que la gente pueda entender que eso casi nunca se toca aquí, no se analiza. ¿Cómo se preparó el escenario interno para el golpe de Estado? ¿Qué fue lo que ocurrió? A raíz de la muerte de Trujillo, los que estaban alrededor de Trujillo intentaron alzarse ellos con el poder, pero no eran políticos. Ahí es donde nace la Unión Cívica Nacional, donde ellos engañan a la gente y le dicen, hay un movimiento que se llama Unión Cívica, no es un partido político. Claro que tenía el veneno de ser un partido político. Ese grupo que quería alzarse con el poder que dejó Trujillo, heredarlos ellos, perdieron las elecciones de Bosch, que venía de Cuba, de haber hecho un trabajo intenso en política, de haber incluso participado en la redacción de una de las constituciones más avanzadas de América, que fue la de Cuba, la de Prío Socarrás, y perdieron las elecciones de Bosch. Perdiendo las elecciones de Bosch, comenzaron inmediatamente a trabajar para que ese gobierno no pudiera prosperar. Consiguieron la situación de la Guerra Fría que tú planteas e hicieron un muñeco, amparados en el respaldo de la unión de la Iglesia Católica y amparados en el capital que tenían, que lo habían sacado del gobierno de Trujillo. Esa es la situación que se da. Entonces se presenta todo de una forma magistral para dar el golpe. Todo concluyó ahí. Pero la parte importante internamente es que esa gente nunca permitió que Bosch le quitara el poder, porque ellos se creían que eran los herederos del poder que dejó Trujillo. No, perdón, a una pausa. Juan Bosch llega al poder porque precisamente la sociedad trujillista comprometido, Juan Bosch hizo el borrón y cuenta nueva. Un grave error que se ha traducido hasta nuestros días. Para ganar, para derrotar a los cívicos. Ese fue uno de los elementos fundamentales. Juan Bosch no fue persecutor contra el trujillismo, que distinto a los cívicos que venía de la oligarquía tradicional, despojada del poder en 1930, con Viriato Fiallo a la cabeza, que era un protegido de la Casa Vicini. Cometieron errores, como tú dices, que querían hacer un movimiento cívico y dieron el paso a constituirse en partido político. Eso es cierto. Pero el mayor error para mí y para muchos que hemos estudiado historia consistió en que no se persiguió, se dejó las raíces del trujillismo sin los Trujillos. Y Juan Bosch, por situación política,
permitió eso, no persiguiendo a los trujillistas. Oye, ¿qué es lo que ocurre? Oye, una cosa. La única forma de vos ganar las elecciones era haciendo ese trato. No había forma de ganarle a los cívicos porque estaban amparados en el gran capital que tenían, que son los que estaban alrededor de Trujillo. Si él lo persigue es peor. No, los cívicos no tuvieron, perdón. Oye una cosa. Perdón. Los cívicos no tuvieron alrededor de Trujillo nunca. Nunca. Fueron golpeados por el trujillismo, por el gran burgués que era Trujillo. Sí, pero ¿qué ocurre? Que ellos creían que eran los herederos de ese régimen. Vamos a cogerlo nosotros ahora. Y Bosch lo que hace es que aplica una máxima muy importante en política. ¿Cuál es? Los dominicanos no deben dividirse entre trujillistas y antitrujillistas. Los dominicanos se dividen entre los que son dueños de los medios de producción y los obreros o trabajadores. Eso fue correcto, porque esa era la verdad. Pero dejó las raíces del trujillismo. Esa era la única forma de él poder ganar las elecciones. Pero eso trae como... No las gana. Sí, pero cuando yo señalo el entorno internacional que se daba, se vivía en esa época, innegablemente que eso fue un factor que determinó lo que fue la política norteamericana hacia el gobierno del profesor Juan Bosch. En complicidad con la oligarquía católica, con la oligarquía económica, social del país, los sectores que no entendían las medidas de corte social que estaba adoptando el gobierno del profesor Bosch, cuando se empezó a hablar de la reforma del Estado, de la lucha para que hubiese una mayor distribución de las riquezas del país. Todo eso que se veía como que se veían iniciativas no sociales, sino comunistas. Y hay que recordar que, por ejemplo, ¿cuántos años duró Juan Bosch en el exilio? Durante el régimen de Trujillo, unos 20 y pico. De esos 20 y pico, duró 17 años en Cuba. Y viene de Cuba con el tema de la idea no comunista, sino de un gobierno con una mejor distribución de riqueza, pero se veía que cualquier iniciativa en ese orden social eran iniciativas comunistas. ¿Y qué decía Estados Unidos? Nosotros no podemos permitir que surja una nueva Cuba en el patio de nosotros. Atahualpa, los norteamericanos saben mucho y sabían que Bosch no era comunista. Lo que sí sabían era que Bosch podía enraizar un Estado independiente de ellos. Listín Diario tiene hoy un trabajo muy bien hecho que dice los gobiernos de la época de Bosch que no prosperaron y que le dieron su golpe a cada uno. Porque Estados Unidos tiene y lo aplica hoy todavía que cualquier país de América Latina que quiera ser independiente se la está buscando con ellos. Mira, el primer elemento... Es más, el socialismo del siglo XXI es una de las mejores pruebas de que ellos no han dejado y no tienen por qué dejarlo. Que un país sea libre. ¿Y cuándo es que es libre un país? Cuando se puede rascar con sus uñas y no tiene por qué necesitarlo a ellos. Mira, ¿Quién puede explicar muy bien eso? Cabral de la Torre. Dile a Cabral de la Torre que te explique qué fue el contrato de la Overseas. Eso es lo que, pero yo lo dije, en sumo, que tuvo problemas con la presa de Tavera, que es donde empieza el problema. Claro. Porque quiso ser independiente. Perfecto. Y no le otorgó el contrato a la General Electric, que Así era es. la que originalmente iba a ser la presa de Tavera. Y se fue por allá a Inglaterra con la Overseas. Ese es un elemento. Pero también venían todo eso de que dices Atahualpa de la Guerra Fría. Primero, las oligarquías no creían en libertades porque veían como que eso era penetración del comunismo. Las Fuerzas Armadas ni se digan, estaban viciadas de anticomunismo. Y la oligarquía que le dolió que perdió el poder, porque era verdad que lo tenían ganado. Claro, era verdad. Y cometieron dos, Juan Bosch
hizo un buen elemento táctico, dejó al trujillismo. Eso no pesó para el resto de nuestros días. Pero bueno, es una táctica política electoral. La otra es que Viriato Fiallo, que no lo mencionamos, en el discurso que hizo en el barrio de Gualey, en Santo Domingo, habló de los famosos 7 látigos. Y ahí el PRD se aprovechó para instigar una separación entre un trujillismo sin Trujillo y una oligarquía que podía llegar al poder. Tú quieres ver que había una oposición férrea de parte de Estados Unidos y de la oligarquía para que Bosch no gobernara. ¿Tú sabes cuándo es que le dan, en qué momento que le dan el golpe de Estado a Bosch? El golpe de Estado a Bosch se lo dan la noche en que él dice, pero si yo no puedo quitar un coronel, yo no puedo ser presidente de la República. Fulano, convócame en la Cámara Legislativa mañana que voy a renunciar allá, en la Asamblea Nacional. Era para tirar al pueblo a la calle. Ahí mismo le dieron el golpe, en ese mismo momento se lo dieron. Porque si él hacía eso y explicaba por qué él no podía seguir gobernando y por qué renunciaba, iba a tirar al pueblo a la calle. Entonces, mira, eso no se antes puede, que se me olvide. no se puede permitir que él vaya al Congreso a renunciar. Pero antes de eso, ya Juan Bosch estaba informado de todos los pasos que estaba dando el golpismo militar para concluir. Y se lo informó Fernández Domínguez. Le dijo, mire, están conspirando esto. Cítelo al palacio, que yo me voy a poner detrás de esa puerta y lo voy a apresar. Juan Bosch no quiso tomar esas medidas. Pero se lo informaron del golpe de Estado y le dijeron, no salga del país. No salga del país, que lo van a aprovechar. Es decir, Juan Bosch todo montado. Juan Bosch pecó. ¿Tú sabes qué fue lo que él quería esa noche? Y lo probó. Destituir a Wessing y Wessing. Sí, que era de los instigadores del golpe. Pero ya el eterno conspirador. Ese mismo es que Juan Bosch dice, le dicen, no, señor presidente, usted no puede quitar a ese hombre. Y él dijo, pues si yo no puedo quitar un coronel, entonces yo no hago nada siendo presidente. Convócame a la Asamblea Nacional que voy a renunciar el lunes. Pero oye, a él le dijeron también que Caminero estaba, que era el instigador detrás del poder, detrás de Wessing y Wessing. Muy interesante, pero tenemos que despedir. Tenemos que despedir el café con leche. Qué pena. Cierre su idea, Cabral, cierre su idea. No, lo que quiero decir que Juan Bosch quizás no actuó con la precisión que el momento requería y bueno, decidió que prefería renunciar y no llamar al alto comando militar, incluido el coronel Elías Wessing y Wessing, al palacio para que fueran detenidos. No lo aceptó la idea que le dio el coronel Fernández Domínguez. Eso es lo que quiero resaltar. Si hubiera hecho ese paso, no hay golpe de Estado. Tal vez. Yo creo que lo más importante es que nosotros perdimos una gran oportunidad de enderezar nuestra historia y nos la desviaron. Señores, gracias. Feliz resto del día. Ha sido un placer compartir con ustedes. Nos vemos el lunes aquí en el Café con Leche a través de Boreal Televisión desde Santiago de los Caballeros. Voy a despedir el programa como todos los viernes con una musiquita que como que bien vale. Dice uno, se me antojó escuchar a Gilberto Santa Rosa hoy también temprano por la mañana. Así que buen fin de semana. Nos vemos el lunes. Disfruten de esta canción de Gilberto Santa Rosa. Yo no te pido. Okay. Ese minuto se convierte en una hora. Yo no te pido nada imposible. Óyeme bien, te pido que seas pero si no te convenzo con lo que te estoy pidiendo, me voy y te dejo sola. Yo no te pido nada. Yo no te pido nada. Nada imposible, nada imposible, nada peligroso. Tampoco una cosa loca. Yo no te pido nada imposible. Solo te pido que salgas conmigo. Conversar, caminar, que nos conozcamos mejor. Eso es lo que me
desespera. Míralo. Yo no te pido saldo en el vacío ni nada arriesgado. Obligado, Solo te pido que salgas conmigo, me conozcas, porque estoy enamorado, enamorado, ilusionado. obligado, Y si tú quieres convencerte de que me quieres, entonces todo está arreglado. Boreal Televisión presentó Estás viendo Boreal Televisión, voz dominicana.